Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen los más urgentes de la amplia agenda informativa este día y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos, transmitiendo en vivo ya en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara este jueves 4 de septiembre del año 2025. Hoy vamos a comentarles varios asuntos. En la primera parte del programa vamos a enfocarnos en un resumen de información que tiene que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas a partir de varios aspectos. Por una parte, trabajos académicos que va encontrando patrones, digamos, de la relación entre la ciudad y la desaparición de personas, concretamente ciertos patrones urbanísticos, en algunos casos de desaparecidos, según un trabajo que publica el diario NTR. También en este contexto hay más voces de familiares de personas desaparecidas exigiendo la localización de sus familiares, en concreto los familiares de estas 3 personas que fueron desaparecidas después de acudir a la Fiscalía de Jalisco hace algunos días, y también los familiares y amigos y la comunidad artística en general, conocidos de Franny Arteaga, de esta artista plástica quien fue desaparecida mientras estaba impartiendo un taller en una galería acá en Guadalajara. A propósito de esta crisis, también vamos a tener un contacto con Jorge Verástegui. Él es activista, es hermano y sobrino de personas desaparecidas, y con él queremos, entre otros aspectos de ver cómo está esta crisis a escala nacional, también conversar sobre el informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en particular estos señalamientos de que no hubo una mención a la crisis en torno a personas desaparecidas, al menos en el discurso oficial de la presidenta, y pues se mantiene lo que se ve como un distanciamiento entre la realidad y entre los familiares de las víctimas y este nuevo gobierno. En la segunda parte del programa vamos a hablar de otros asuntos que tienen que ver con la ciudad, también con Ayotzinapa, por cierto, porque viene una próxima reunión entre la presidenta Sheinbaum y las madres y padres de los normalistas, de cara a que ya pues viene lamentablemente esta terrible fecha del 26 de septiembre, donde se van a cumplir 11 años de esta desaparición. Y también, por supuesto, les pondremos al día con respecto al genocidio en Gaza, que ya acumula más de 64,000 víctimas mortales en menos de 2 años que inició esta situación de genocidio contra la población palestina. Y también les pondremos al día, por cierto, de cómo va la flotilla de la libertad rumbo allá a Gaza. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, quiero dar las gracias a Emanuel Candelas, que nos apoya en los controles acá de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a Paloma y a todo el equipo de redes sociales que nos apoya con la difusión del espacio. Gracias a Stacy Torres, que nos apoya en la asistencia de la producción. Y por supuesto gracias a Alejandro Coronado también, que nos apoya con la producción. El mayor agradecimiento a ustedes por acompañarnos cada tarde en este horario. Vamos a partir con este trabajo que publica el diario NTR el día de hoy. Cuenta que egresadas de la licenciatura en Urbanística y Medio Ambiente del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, el CUAD, acá de la Universidad de Guadalajara, presentaron resultados del estudio llamado Aplicación del Urbanismo para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, en el cual lograron identificar patrones de desaparición en Jalisco. Acá citan a Tania Rubio Pérez, es una de las autoras del estudio, y dice: lo que hemos visto son factores que influyen en esta cuestión de la clandestinidad, así podemos decirlo. Por ejemplo, si la colonia sí está poblada, te puedo poner como ejemplo la vivienda en Tlajomulco, donde hay muchas viviendas abandonadas. Eso para nosotros ya es un factor convergente ambiental que puede dar paso a la desaparición. Es decir, son factores que ayudan a ir construyendo también un análisis de contexto a partir de factores de la ciudad o urbanas en los casos de desaparición o de búsqueda de personas. Y ese caso que ella menciona es importantísimo, Tlajomulco, donde pues, es un foco de desaparición de personas acá en Jalisco, a escala nacional también, y justamente con esa particularidad de las casas abandonadas. Volviendo a la nota, dice que el análisis fue realizado por Rubio Pérez y también las urbanistas Estefanía Villanueva, Andrea Ponce, Julieta Márquez y Leslie Lomelí.
de la Cruz y se hizo desde la Dirección de Análisis y Contexto de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco, dependencia en la que laboran. Esta dependencia, explicó Ponce Chávez, también trabaja en identificar la aptitud territorial de los espacios en los que son encontradas las fosas clandestinas. Dijo que actualmente cuentan con 3 espacios de experimentación en esos sitios, 2 de ellos están ubicados en los centros universitarios de Tonalá y de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Es este proyecto que ya hemos hablado en otras oportunidades, donde se está utilizando la ciencia para la localización de fosas. Volviendo a la nota, dice que las investigadoras también dieron a conocer que desde el año pasado trabajan con datos de la Unidad de Protección Civil y Bomberos para identificar desapariciones al interior de cuerpos de agua. Según la información obtenida, entre enero de 2023 y julio del año pasado, se registró la desaparición de 70 personas en distintos cuerpos de agua del área metropolitana de Guadalajara. Todas fueron localizadas sin vida. Los cauces con más incidencia fueron el río San Juan de Dios, también el arroyo Seco y el arroyo Chirimoyo. Compartimos ya en las redes este trabajo completo. También hay nuevos pronunciamientos de parte de los familiares de los 3 hombres que fueron desaparecidos acá en Jalisco, entre lágrimas, bajo la lluvia y con pancartas en mano. Familiares de Gary Omar Silva, Héctor Valdivia y José Manuel Arredondo cerraron el día de ayer el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y Gobernador Curiel en Guadalajara, exigiendo justicia y la aparición con vida de los 3 hombres quienes desaparecieron hace 10 días. Esta es una nota de Milenio que cuenta que el lugar de la protesta es el mismo en el que fueron privados de la libertad por un comando después de rendir una declaración en la Fiscalía de Jalisco tras ser señalados por su supuesta presunta relación con el taller en la colonia Medrano, donde una familia originaria de Michoacán fue asesinada. Habló Lidia, la esposa de José Manuel Arredondo, esto el día de ayer, y dijo: de hecho llegamos con mucho temor, por eso le pedimos el apoyo a la comisión de búsqueda para que viniera con patrullas, porque la verdad llegar a este punto nos volvió a recordar esa pesadilla. Hay que recordar que estas 3 personas no solo fueron desaparecidas después de salir de la fiscalía allá en la zona industrial, sino que además ahí también resultaron agredidos sus familiares quienes presenciaron la desaparición. Y ese testimonio de Lidia también, cómo trae ecos de aquel 5 de junio del año 2020, cuando decenas de personas fueron desaparecidas durante horas después de participar o al tratar de participar en una protesta contra los abusos policiales en el gobierno de Enrique Alfaro. Volviendo a la nota, también habló Alma, la esposa de Héctor. Ella compartió la angustia que vive junto a sus hijos. Dice: ya pasaron 10 días y la verdad es una pesadilla que no más no puedo dar con esto. La verdad, yo espero que ya regresen pronto. Yo ya estoy desesperada por nuestros familiares. Mis hijos también están tristes por la situación que estamos viviendo y yo, la verdad, ya quiero que regrese pronto. Mientras tanto, Lidia, la esposa de José Manuel, criticó que no haya avances en la investigación. Pues avances no, dijo, siguen en las investigaciones, pero no tenemos ningún resultado positivo. Siguen investigando solamente. Las familias insistieron en que los 3 hombres son inocentes y que han sido injustamente vinculados a un crimen con el que no tuvieron nada que ver. La verdad, dicen, es que mucha gente lo conocía y lo quiere, lo estima igual como su familia, amigos. Es una buena persona y por eso hay tanta gente aquí apoyándonos a los 3, porque cada respectiva persona, sus familias los quieren y saben que son buenas personas. Esto es lo que dijo Jessica, la pareja de Gary Omar Silva, en la protesta del día de ayer. También, por cierto, le vamos a compartir en redes sociales un trabajo de la revista Proceso, donde cuenta también la voz de los familiares de la artista plástica Frani Arteaga, que fue desaparecida en una galería de arte aquí en Guadalajara. Frani Arteaga fue desaparecida por un grupo de personas en la galería Casa Natalia, en la colonia Revolución de Guadalajara, el pasado miércoles 27 de agosto. Su desaparición fue denunciada ante las autoridades y cuenta con ficha de búsqueda en los mismos hechos ocurridos en la calle Corregidora, entre la calle Medrano y Aldama. También fue desaparecido el abogado Gustavo Torres Reyes, de 42 años. Ahí traen los datos, las características de cada uno de ellos y se recuerda que cómo es el trabajo artístico de Frani Arteaga y también de cómo la comunidad artística y cultural de Guadalajara ha estado emitiendo pronunciamientos. Recientemente un comunicado urgente exigiendo la aparición con vida de Frani Arteaga, quien desapareció la semana pasada mientras impartía un taller para niños. Ahora imagínense, no solo, por supuesto, exigimos la aparición con vida de Frani, imagínense el impacto en los familiares, en los amigos y conocidos de Frani, pero yo también me pregunto el impacto en esos niños que estaban recibiendo un taller cuando llega un comando armado y desaparece
a su maestra, a la artista plástica. Es terrible, terrible este caso. Y ya para despedirnos también, antes de ir a la primera pausa, compartirles que el CEPAD, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, recriminó a la Secretaría de Hacienda, que incumplió con los acuerdos tomados desde el año pasado para recibir y atender observaciones como la creación del presupuesto de egresos para el próximo año en el sector de personas desaparecidas, es decir, el reclamo del CEPAD que se considere la crisis en torno a personas desaparecidas en el presupuesto. Estos extractos de una nota que publica NTR cuenta que el CEPAD recordó que el decreto de autorización del presupuesto de egresos 2025, ahí el Congreso estableció que la Secretaría de Hacienda debía convocarles para analizar la pertinencia de realizar ajustes en el anexo transversal de personas desaparecidas, así como otras adecuaciones presupuestales y programáticas, pero solo hubo una reunión y pese a que los documentos fueron enviados por el CEPAD a la dependencia estatal, esta los ignoró y el 15 de agosto recibió los anteproyectos de presupuesto de egresos para el próximo año, 2026, de las dependencias involucradas en las acciones de búsqueda y pues hay preocupación de que no se considere de cara al presupuesto del próximo año y la exigencia es que se garantice la participación en ese proyecto de la búsqueda de personas. Vamos a hacer la primera pausa en Cosa Pública 2.0 y vamos después a avanzar con la primera entrevista de esta tarde, compañeros. Cosa Pública 2.0. Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Antes de pasar a la entrevista, también comentarles que hay ciertas novedades con respecto al escándalo del caso del Rancho Izaguirre aquí en Teuchitlán. Publica El Occidental que estudios de ADN mitocondrial realizados a uno de los restos localizados dentro del rancho permitieron la identificación de una persona. Eso es lo que contó Indira Navarro, vocera del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que es el colectivo que participó o que reveló en marzo de este año a través de sus redes sociales los horrores y la cantidad de cientos de prendas de vestir y de zapatos en ese rancho. Ahí cuenta que también informó la identificación de prendas por parte de 4 familias, esto en el inventario de 1,844 pantalones, playeras, blusas y diferentes objetos que encontraron aquel día 5 de marzo. No dio más detalles, lo vamos a compartir la nota completa, pero es importante pues que al menos hay identificación eso de los restos que estaban una vez más dentro del rancho, porque recuerde que el argumento oficial es que no era un campo de exterminio, que era solo un centro de reclutamiento y de entrenamiento de integrantes del crimen organizado, pero obviamente sí se encontraron ahí personas muertas y está el dato que al menos una de estas fue identificada, es lo que dice Indira Navarro. Dice, iba una persona, no sé si más, pero está ya identificada por ADN mitocondrial del Rancho Izaguirre. Es muy probable que se sigan identificando, aunque es costoso y tardado, dijo sin dar más detalles. Los restos identificados estaban en uno de los 6 lotes con fragmentos óseos reportados y resguardados por el Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia de Jalisco en los primeros 5 días de búsqueda en el lugar, donde pues, aún trabajaban peritos federales con equipos especiales. Recuerde que ahora es una investigación que corresponde a la Fiscalía General de la República. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Estrada? Y vamos a enlazarnos, vamos a agradecerle que Jorge Verástegui acepte conversar con nosotros. Estamos enlazados vía Google Meet para charlar sobre el balance o la ausencia incluso de un balance sobre el tema de desaparecidos en el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum y otros asuntos. Jorge Verástegui es un activista, él es hermano y sobrino de Antonio Verástegui González y Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, desaparecidos el 24 de 2009 en Parras, Coahuila, hace ya más de 16 años. Desde entonces Jorge Verástegui busca a sus familiares, pero también acompaña a otros colectivos de búsqueda. Jorge, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Hola Rubén, buenas tardes. Te agradecemos enormemente, Jorge Verástegui, que aceptes conversar con nosotros. Tenemos interés en conocer las voces desde las familias que están buscando, pues, cómo tomaron el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en este primer informe. En general, un balance, pues, de su primer año, pero, pues, esta grosera omisión que ni siquiera mencionó una sola ocasión el tema de los desaparecidos en el informe que dio en Palacio Nacional, aunque sí en el informe completo se menciona muy brevemente también un documento de más de
200 cuartillas, se menciona muy brevemente, pero lo ignoró en el mensaje, digamos, como político que suelen dar los presidentes. Bueno, creo que es muy significativo pues esta política que tiene el gobierno de México de desaparecer a las personas desaparecidas, y lo pongo en términos de una política de Estado, porque no es una omisión. Es decir, a la presidenta no se le olvidó que en el país que administra hay más de 130,000 personas desaparecidas. Simplemente fue una pues deliberada acción, como lo fue al inicio de su administración, que tampoco mencionó a las personas desaparecidas, y que incluso hay que recordar que durante toda su gestión no había hablado del tema de personas desaparecidas, sino hasta que estalló el rancho Izaguirre en Jalisco, y ahí se vio obligada a hablar del tema de personas desaparecidas. Es decir, si no hay una tragedia que la obliga a hablar del tema, pues la presidenta simplemente pues desaparece del escenario la tragedia de las desapariciones en México. Así es. Pues es muy terrible que lo ignore. ¿Qué consecuencias tiene, digamos, estas omisiones tan significativas de la presidenta desde tu punto de vista, Jorge? No, creo que me parece que la principal consecuencia es restarle importancia a esta problemática, pero también es entendible que la presidenta trata de mostrar un país que no existe, un país que va disminuyendo los delitos, digamos, en términos de las estadísticas que han estado presentando de disminución de homicidios, pues si vemos la estadística de personas desaparecidas va en aumento. Entonces creo que es muy intencional esta acción de desaparecerlos, y manda, creo que también un mal mensaje hacia los gobiernos locales. Hay que recordar que la mayoría de los casos están en los gobiernos locales. Entonces, si desde la Presidencia de la República no hay un interés sobre el tema, no se habla sobre eso, pues los gobernadores y gobernadoras tampoco van a tener especial interés en atender esta problemática. Y el propio gabinete, ¿no? Es probable que el propio gabinete no se movilice, el gabinete federal me refiero, digamos, sería distinto si la presidenta lo señalara como esta crisis, este problema como una prioridad de atención nacional, probablemente movería a las agencias encargadas de las búsquedas, ¿no? No, sin duda. Creo que ahí podemos poner el ejemplo de los homicidios. Es decir, la presidenta puso sobre la mesa el tema de homicidios como una prioridad, porque es el delito que consideran que es más grave, incluso aunque la desaparición es internacionalmente reconocida como el delito más grave, que supera incluso al homicidio. Claro. Y como lo dices, si no se pone sobre la mesa, pues eso, Secretaría de Seguridad Pública no le va a dar tanta atención, porque no da réditos políticos, ¿no? Y me parece que el tema de homicidios están poniendo toda la atención porque es redituable para las estadísticas, para sus campañas políticas. Entonces, sería un giro de timón que la presidenta pues colocara esta problemática tan importante sobre la mesa para lograr resolverlo. Sin embargo, pues más bien continúa una política histórica, no es de esta administración ni de la anterior. O sea, los gobiernos federales en México han hecho todo lo posible por no buscar a las personas desaparecidas y mucho menos investigar quién las desapareció. Pones un buen ejemplo. Quizás si pusiera la misma atención, energía, disposición de recursos y voluntad política para combatir, para buscar a los desaparecidos, detener a quienes lo cometen, como lo está haciendo con los homicidios, probablemente tendremos datos significativos para las familias, ¿no? No, sin duda, y creo que para quienes nos escuchan, en el informe, ya en el documento como tal, la presidenta informa que pues en este año de gestión solo han localizado a 438 personas. Entonces es una cifra pues muy
inferior a lo que esperaríamos, otra vez comparado con estos otros delitos que lo ponen sobre la mesa como los delitos prioritarios. Entonces es grave que en el tema de desaparecidos, cuando ellos reconocen que oficialmente hay 129.939 víctimas de desaparición y solo han localizado a 438, pues el mismo documento nos habla que pues hay un gran pendiente que están tratando de esconder frente a otro que lo están priorizando. Incluso surgen las dudas sobre si la disminución de homicidios se está maquillando con el aumento de personas desaparecidas, es decir, cuerpos que no son localizados, de personas asesinadas, y que pasan a inflar esta cifra de aproximadamente unas 70,000 personas sin identificar en los servicios médico-forenses. Así es. ¿Qué tal, Jorge Verástegui? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Justo quería preguntarte este aspecto porque si bien en el discurso la presidenta omitió completamente esta crisis, sí en el documento como tal del informe viene una numeralia y una serie de datos. Ahí viene ese que comentas de esa pues muy poca localización de desaparecidos. De hecho son 417 localizados con vida y 21 sin vida, pero en el mismo informe dice que esto es resultado de 3.148 acciones de búsqueda en vida y 2.582 acciones forenses. O sea, hay un contraste enorme porque trata de justificar, me parece, el informe diciendo estamos buscándolos en vida, incluso por ahí señala como mucho antes se redoblaron los esfuerzos, pero no están dando resultados. En el mismo informe lo señala, entonces. Sí, creo que me parece que esta numeralia hemos realizado cientos de miles de acciones que incluso podrían ser solo contestar un mensaje o mandar un oficio, en muchos de los casos. Me parece que es para justificar esta inacción que están realizando. Hay que recordar que apenas hace 4 días finalmente dejó el cargo de comisionada de búsqueda, la anterior Teresa Guadalupe Reyes. Teresa Guadalupe, es una persona sin experiencia en el tema de búsqueda y me parece que el sostenerla tanto tiempo, o sea, más de un año ahí en la gestión sin saber nada, pues nuevamente se suma a estas visiones que tenemos de que el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum no le interesa el tema. Entonces ahora estamos esperando entrevistas de las de las personas candidatas a la Comisión Nacional de Búsqueda, que se supone iban a ser públicas y no hemos visto. Entonces, lo que nos preocupa es que intenten generar un ambiente de estamos atendiendo a las víctimas, estamos realizando muchas acciones, reuniones, Ajá. Y más bien es una simulación para mantener las cosas en el mismo estado. Y creo que el documento también retoma algo que es muy significativo, que acaba de pasar y lo platicamos con ustedes hace unas semanas, el tema de la reforma a la Ley General de Desaparición, que la presidenta y la secretaria de Gobernación decían que habían reunido durante 3 meses para debatir la reforma. El documento nos dice que tuvieron 4 reuniones técnicas para revisar esa reforma y habla justamente de otras 14 reuniones para hablar de la agenda en general. Entonces creo que incluso ni siquiera tienen cuidado en su misma simulación. Por un lado dice que se tardaron 3 meses dialogando con familiares para reformar la ley general y ahora en el documento del informe dice que solo hubo 4 reuniones con las familias para ver el tema de la reforma. Terrible. Jorge, en general, más allá de esta omisión en el informe de no mencionar los desaparecidos, bueno, ya más o menos has adelantado algunas cosas, pero entonces no ha mejorado o ha cambiado sustancialmente la atención del gobierno de Claudia Sheinbaum con relación a los desaparecidos comparado con el gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador. Me parece que ha empeorado. Digamos que hay que recordar el inicio del gobierno de López Obrador. Nos recibió en 2 ocasiones en Palacio Nacional hasta que ya no pudo ofrecer resultados y fue deteriorándose incluso la misma institucionalidad. El gobierno de López Obrador
inicia con un buen proceso de selección de una comisionada nacional y termina con Teresa Guadalupe, inexperta en el tema, y desmantelando la misma Comisión Nacional de Búsqueda y el Instituto Nacional de Identificación Humana. De hecho, Carla Quintana, perdón que te interrumpa, Carla Quintana renuncia, digamos, me parece ser que por inconformidad de por cómo estaban caminando las cosas. Sí, o sea, digamos que justo se va deteriorando la institucionalidad y Claudia inicia una administración donde ni siquiera menciona a las personas desaparecidas y con un discurso muy claro, y la cito diciendo, lo que no se nombra no existe. Así es. Y entonces unos meses de gobierno donde no habla del tema hasta que explota el Rancho Izaguirre y se ve forzada por las manifestaciones sociales. Y hoy nuevamente en el informe vemos que no es un tema prioritario, no le interesa hablar y prefiere esconderlo. Entonces hay una relación por lo menos ríspida y en algunos casos inexistente de colectivos con el gobierno federal. Jorge, justo que comentas del Rancho Izaguirre, no sé, preguntarte, quizás es lo que simboliza a este primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum a escala nacional, el Rancho Izaguirre, con esas imágenes de cientos de prendas, de zapatos que reveló el colectivo Guerreros Buscadores, un caso que tuvo una efervescencia enorme, indignación, protestas a escala nacional y rápidamente de repente se diluyó con la narrativa oficial de que no era un campo de exterminio, solo era un centro de adiestramiento del crimen organizado, como reduciendo el impacto y de alguna manera pues no tenemos respuestas todavía de las investigaciones que están a cargo de la FGR. Rancho Izaguirre es como un símbolo este primer año. Sí, yo creo que al menos en el tema de desaparición puede ser el resumen de la atención del tema, ¿no? O sea, una movilización del oficialismo para desacreditar lo localizado por las familias en el rancho, la fiscalía haciendo lo propio para decir, como lo señalas bien, no era un campo de exterminio ni un crematorio, sino solo un campo de adiestramiento del crimen organizado, que ese solo ya es mucho. O sea, el mismo Estado está reconociendo la capacidad operativa como de los grupos criminales como cualquier otra cosa, como si fuera normal tener eso, y una presidenta que desde la Secretaría de Gobernación empieza a operar toda una simulación para reunirse con familias. Entonces creo que la imagen atroz del Rancho Izaguirre muestra lo deteriorado de las instituciones y la poca atención político-institucional. Hay que recordar que las desapariciones no es un problema de ausencia de leyes, dinero, instituciones, es de la ausencia de voluntad política y la decisión política de romper el pacto de impunidad que existe. Es decir, el Rancho Izaguirre en todas sus aristas no podría existir si el Estado en todos sus niveles no lo permitiera. Entonces, a mí me parece que es ese horror y abandono también hacia las víctimas, hacia las mismas personas desaparecidas y a las personas que están siendo reclutadas de manera forzada. Pero también quisiera señalar que el Rancho Izaguirre mostró al menos una luz en tanta oscuridad al ver la solidaridad de más personas y la indignación de más personas en México frente a estos horrores. Hay que ver la vigilia que se hizo en muchas partes del país, donde la gente salió indignada. Y yo creo que eso también hay que retomarlo porque sirve para decir que la gente se está indignando y no se está quedando en su casa pues viendo solamente el horror. Claro, hay mucho acompañamiento a las familias. Última pregunta, Jorge. Justo ahora que hablabas de que no hay voluntad política para romper estos pactos de impunidad, estaba pensando que al comienzo del gobierno, de hecho durante por así decirlo, la transición, cuando iba a asumir el poder Andrés Manuel López Obrador, se habló mucho de la posibilidad de una justicia transicional, de estas comisiones de la verdad, una gran comisión de la verdad, que terminó diluyéndose en comisiones temáticas o por casos, como el caso de Ayotzinapa, o
solamente dedicadas, bueno, es un trabajo importante, pero no más a fondo del mecanismo de esclarecimiento histórico, pero no búsquedas, no persecución, no líneas de carpetas de investigación en contra de perpetradores de desapariciones o otras violencias estatales. ¿Se perdió ya esa oportunidad en estos gobiernos de la cuarta transformación? Sí, yo creo que ese es otro ejemplo de que no hubo una transición, que no hay un cambio de régimen político, porque justamente lo que se esperaría en un cambio de régimen no solamente es que cambie el partido en el poder o incluso la visión política, porque digamos la económica no se tocó. Me parece que el intento de iniciar comisiones de la verdad y que hayan acabado en la nada nos habla de que la estructura del Estado mexicano continúa, solo un grupo, una nueva élite lo está administrando. Nosotros pensábamos que con estos intentos de la comisión, del mecanismo de esclarecimiento histórico, de la Comisión de la Verdad para lo que entendemos como la Guerra Sucia, iba a lograr un cambio significativo, porque estamos hablando de casos de hace 50 años. Sin embargo, lo que vimos es a un ejército muy empoderado que dice a la institución no la pueden tocar. Claro. Aunque hayan sido crímenes de hace 50 años, hay una protección institucional. A militares que ya están muertos o están a punto de morirse, que están en retiro, la institucionalidad los defiende. Entonces pensábamos que si en esos casos de hace 50 años todavía existe ese poder, esa impunidad que los protege, pues ¿qué nos esperaba los casos recientes? Ayotzinapa y otros. Ayotzinapa creo que es otro gran ejemplo donde vino el grupo de expertos independientes y se topó nuevamente con ese pacto de impunidad que uno pensaría, si hay un cambio de régimen, que pasando del PRI a Morena se iba a romper. Uh-huh. Sin embargo, se sostuvo, se reafirmó el pacto de impunidad y hoy pues tenemos un caso que va a cumplir ya más de 10 años y sigue ahí como cualquier otro caso, como aquellos casos que están en el abandono, pero que son parte, quisiera decirlo así, como las víctimas de un Estado criminal como el mexicano, con independencia de quién lo gobierna. Así es, Jorge. Pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada, que nos hayas compartido este análisis, porque nos parece muy importante conocer las voces desde las familias organizadas. Muchas gracias, Jorge Verástegui. Gracias, Rubén y Jesús, por el espacio. Al contrario, muy buenas tardes. Jorge Verástegui tiene a su hermano Antonio Verástegui González y a su sobrino Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, desaparecidos desde el 24 de enero de 2009 en Parras, Coahuila. Vamos a una pausa y volvemos con más información. Cosa Pública 2.0. Gracias por continuar con nosotros en Cosa Pública 2.0. Aprovechamos para invitarlos a suscribirse al canal de YouTube, donde están albergados todos los programas y las entrevistas por separado. Ahí puede ver la diversidad de los asuntos que abordamos regularmente aquí en Cosa Pública 2.0 desde esta perspectiva crítica. Vamos a este seguimiento del caso Ayotzinapa. Ya estamos en el mes de septiembre y el próximo 26 y 27 de septiembre se cumplen ya lamentablemente 11 años de la desaparición masiva de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de esta normal rural del estado de Guerrero, en un hecho que conmocionó pues no solamente a México, sino al mundo, que mostró los errores, que mostró que la capacidad, tal barbarie y tal deterioro de la situación de los derechos humanos en México, que era posible la sustracción en un solo evento, en un solo episodio, de 43 jóvenes muchachos. Y bueno, lamentablemente siguen sin aparecer. En el seguimiento de esta información, en la reunión que hoy a la 1:00 p.m. tendrá la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con padres y madres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa,
Se les darán avances sobre el análisis científico que realizan a llamadas telefónicas. La presidenta señaló esta mañana, en su conferencia mañanera, que los familiares de los jóvenes están enterados del trabajo que se lleva a cabo y ahora se les van a dar algunos avances de esas investigaciones. La presidenta también dijo que con el nuevo fiscal para este caso, Mauricio Pasarán, quien está en colaboración en lo que se puede con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se están realizando investigaciones de análisis que desde nuestra perspectiva y la del fiscal no se habían realizado a profundidad todos estos años, la citamos. Por ejemplo, citó el análisis de las llamadas telefónicas durante 2 días posteriores a la desaparición. ¿Qué declaración tan preocupante? Dice que no se habían hecho algunos análisis ni siquiera de las llamadas telefónicas hace 11 años, es decir, ni en el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando ocurrió este acontecimiento, y él todavía pues duró en el encargo otros 4 años después de que ocurrió la desaparición de los jóvenes estudiantes normalistas. No se llevó a cabo esta investigación, pero tampoco en los 6 años del gobierno de López Obrador. Entonces, volvemos a la declaración de la presidenta, se está haciendo un trabajo científico relacionado con eso. Acotó que no puede dar toda la información precisamente porque están procesando, están procesos de investigación, están dando nuevos elementos que en su momento no se habían considerado. Además, destacó que hay otras peticiones que ellos han estado haciendo, claro, como la entrega de unos folios de documentos del ejército que consideran puede darles pistas importantes para dar con el paradero de al menos una parte de los 43. Hay una información que trascendió una llamada de que 17 del grupo de los 43 habían sido llevados a una barandilla de otra localidad y eventualmente de ahí habrían sido destinados a otro sitio. Entonces están buscando esa información. También solo hay una nota previa de esta reunión, porque todavía están reunidos a esta hora, que trae la jornada con declaraciones de los familiares antes de entrar a la reunión. Por ejemplo, el abogado Isidoro Vicario dice que están esperando que hoy la presidenta les presente información novedosa, fue lo breve que dijo, pero es contundente esa palabra. Quieren algo nuevo, no es una repetición, digamos, de lo que les han presentado anteriormente. Y la señora Cristina Bautista, madre de Benjamín, uno de los desaparecidos, dice: es terrible, nunca nos imaginamos llegar a 11 años sin tener los resultados, y ella también está esperando avances del día de hoy. Bien, vamos a más información. Son los saldos de la reunión que hubo ayer entre la presidenta y el titular del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Hoy hizo declaraciones la presidenta Claudia Sheinbaum y ella destacó el alcance de los acuerdos en materia de seguridad con Estados Unidos y dejó claro la intervención del ejército de ese país en territorio mexicano contra los cárteles no fue tema, eso aseguró. En la mañanera de este jueves, tras la visita oficial del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, la mandataria destacó que el llamado entendimiento se basa en la reciprocidad, respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y confianza mutua. Me llama la atención porque cómo cambian las palabras. En paréntesis, habla de acuerdos, de entendimientos, más adelante del programa. Cada uno tiene sus propias características. Pero bueno, la declaración dijo: hay 4 principios sobre los que se basa el programa, que fueron los que ayer se presentaron el comunicado, que para nosotros era muy importante por todas estas declaraciones que se llegaron a hacer de algunas personas vinculadas o no con el gobierno de Estados Unidos, que era necesaria una intervención de fuerzas de Estados Unidos en nuestro país. Quedó muy claro en el programa, dijo. Otra vez, repito lo que he comentado en los últimos días. Cómo me sorprende que ya esté instalado el que se debata públicamente si Estados Unidos puede intervenir militarmente en México. Es gravísimo el nivel, por lo menos el que el gobierno de Estados Unidos ya logró instalar en el debate público esta posibilidad, ya sugiriéndola, pero además con hechos tan gravísimos como es el ataque a una embarcación presuntamente venezolana, presuntamente de un cártel de narcotráfico que fue atacada por la Marina de Estados Unidos. Sobre la petición de Washington para que México resuelva las barreras comerciales y no comerciales bilaterales para promover la prosperidad de ambas naciones, indicó que en una mesa de trabajo en materia comercial coordinada del lado mexicano por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se están analizando punto por punto. Dijo: este programa que acordamos tiene que ver con colaboración en seguridad en distintas áreas y coordinación. Quizás la mejor palabra es coordinación, dijo Claudio Sheinbaum. También dijo que la reunión fue muy cordial. Se habló también, dijo, de la disminución en los flujos migratorios hacia el norte. La citamos: les presentamos los avances que hay en seguridad, la estrategia que seguimos. Ellos a su vez presentaron algunos temas. Fue una reunión cordial y creo que el resultado es bueno para el país, dijo. Le pidió el secretario Rubio específicamente
que pudiera haber más agentes de Estados Unidos en territorio mexicano. Le preguntaron en la mañana, dice, no fue tema. Ellos saben que tenemos un protocolo para aprobar agentes de las distintas agencias en nuestro país. Tenemos una constitución que habla de ello y la Ley Nacional de Seguridad no fue tema en la plática. Pero volviendo pues a los temas digamos de que ya está instalado este debate público, hay otros funcionarios como de Estados Unidos, como el secretario de Defensa Heshet, que habla de que van en serio con el combate con las drogas y que lo que ocurrió contra la embarcación venezolana es una advertencia a los demás. Bueno, y coincido contigo, Rubén, pero también me parece escandaloso es que en ese debate, si en una intervención o no en México, hay parte de la población mexicana opositora a este gobierno que está viendo con buenos ojos un ataque o una intervención de algún tipo militar a Estados Unidos en México. Me parece terrible, ¿no? Incluso que no ven mal la anexión. Peor aún, sí. Bien, Estados Unidos se comprometió el miércoles en otra nota de la agencia AFP a respetar la soberanía de México en la lucha antidrogas, pero advirtió que está determinado a seguir atacando a los cárteles, como asegura que hizo contra una embarcación proveniente de Venezuela. El compromiso sellado durante una visita a México del secretario de Estado, Marco Rubio, despeja por ahora temores sobre una acción militar de Estados Unidos en territorio mexicano. Otra vez este tema ya instalado. Rubio dijo que la cooperación con México en materia de seguridad respeta la integridad territorial, la soberanía de ambos países, lo dijo en una rueda de prensa después de la reunión, y también se recuerda que ambos gobiernos formalizaron un protocolo que amplía la cooperación contra el narcotráfico y el contrabando de armas hacia México, además del intercambio de inteligencia. Ve usted las amenazas de todas maneras, y esto aquí en la conferencia de prensa junto al secretario de Relaciones Exteriores, al tiempo que destacó que México y Estados Unidos han alcanzado un nivel de cooperación histórico. Rubio advirtió que su país no dudará en repetir ataques como el del martes contra una presunta lancha de la banda venezolana Tren de Aragua, con balance de 11 muertos. Trump lo hizo estallar y volverá a ocurrir, advirtió Rubio en inglés junto al canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente. Quizás esté sucediendo en este mismo momento. Agregó que no quede duda de que estos grupos que han utilizado estas rutas marítimas a través del Caribe no van a poder seguir actuando con impunidad. Que por cierto, la agencia AFP no ha podido verificar el número de personas en la embarcación ni sus identidades. Se supone que fueron 11 personas asesinadas. Ahí hay que decir asesinadas porque no hubo ningún juicio, no se les acusó de nada, simplemente fueron bombardeadas. Estados Unidos abroga el derecho de eliminar a cualquier persona que considere que va en contra de sus intereses o que es útil para alcanzar sus intereses. Ya Marco Rubio se encuentra en Ecuador y ahí el secretario de Estado Marco Rubio aseguró hoy en Quito, Ecuador, que no cree que en países amigos como el que se encuentra ese día, es decir, Ecuador, vayan a hacer los ataques militares como el ejecutado esta semana sobre una lancha que presuntamente transportaba drogas desde Venezuela, porque ellos cooperan. En una rueda de prensa en la capital de Ecuador con la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, Marco Rubio aseguró que en Venezuela están involucrados con el tráfico de drogas e insistió que un gran jurado y la Fiscalía de Estados Unidos ya encausaron al presidente venezolano Nicolás Maduro como un líder del narco. Otra vez se abrogan esta potestad, que no la tienen, de enjuiciar a mandatarios extranjeros. Y bueno, el marco del tema principal de la reunión de Marco Rubio con Novoa es obviamente el tema de un acuerdo marco de cooperación para seguridad, que sin duda alguna se está discutiendo también el tema de Venezuela. Hubo pronunciamiento también de Venezuela sobre este tema. El ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, acusó ayer a Estados Unidos de cometer asesinatos extrajudiciales y sumarios en el mar tras el ataque con un dron a un bote con supuestos narcotraficantes. Dice, recuerda que el gobierno estadounidense afirmó haber destruido una lancha que presuntamente pertenecía al grupo criminal Tren de Aragua y transportaba drogas desde Venezuela, pero dijo Cabello, asesinaron a 11 personas sin fórmula de juicio. Pregunto yo si eso se puede hacer, lo preguntó en su programa en cadena nacional. Y añadió, ninguna sospecha de narcotráfico autoriza ejecuciones extrajudiciales en el mar. No está claro, no explicaron nada, anuncian pomposamente haber asesinado a 11 personas. Eso es muy delicado y el derecho a la defensa, insistió Cabello, no hay nada que sustente la acusación. La acción militar marcó una escalada en las acciones de Estados Unidos luego de que Trump firmara una orden ejecutiva que autorizara el uso del ejército contra los cárteles de narcotráfico. ¿Qué pinche derecho tiene Donald Trump a estar asesinando a gente en aguas internacionales? Bien pudieron ser pescadores. O sea, ¿por qué no los detiene en todo caso? ¿Tendrían la capacidad para detenerlos? ¿Tienen los medios para hacerlo? Confiscar, si fuera así, la droga y entonces sí enjuiciarlos. No, el mensaje era la fuerza, era asustar obviamente a Venezuela, pero a toda la región, demostrar el músculo. Por cierto, Gustavo Petro también condenó y lo calificó esto como un asesinato.
Y justamente las declaraciones del titular de defensa, el presidente Donald Trump afirmó que tiene grabaciones de comunicaciones hechas por los tripulantes de la nave destruida. Es la tímida defensa que hace el gobierno de Trump. Dijo, en el barco tienen montos masivos de drogas, tenemos grabaciones de ellos hablando. Y más adelante habló el secretario de Defensa sobre este mismo tema y dijo que es una misión que todo mundo debe tomarse muy en serio porque pueden volver estos ataques, dijo el secretario de Defensa. Vamos a una pausa y volvemos para cerrar Cosa Pública 2.0 este jueves 4 de septiembre. Cosa Pública 2.0. Mientras la botarga naranja que gobierna la Casa Blanca sigue comportándose como si fuera el emperador del mundo, no entiende que ya la situación geopolítica ha cambiado, que Estados Unidos es la potencia declinante, y como una muestra muy concreta de ello hubo un desfile militar de China el miércoles pasado. Lo presidió Xi Jinping, presidió un gran desfile militar en Pekín con aviones de combate, misiles y soldados a paso de ganso, en el que lanzó una advertencia retadora a sus rivales para que no desafíen la soberanía de su país. Estoy leyendo una nota del New York Times que se titula "El desfile militar de Xi deja claro que China no será intimidada". De por sí el título es bastante elocuente. Su mensaje fue subrayado por líderes reunidos a su lado en la tribuna de espectadores que representaban a estados que han desafiado o cuestionado el dominio estadounidense del orden mundial. Lo flanqueaban el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, junto con los dirigentes de Irán, Pakistán y otras naciones. Aquí el sesgo de la prensa estadounidense. Otras naciones mayoritariamente autoritarias. No creo que la India se pueda llamar como autoritaria cuando vemos las cosas que están ocurriendo en Estados Unidos. Pero esto me llama la atención, Rubén, el contraste tan brutal entre lo que está pasando en Asia, que estamos viendo la alianza de las potencias más grandes, Rusia, China, está ahí Corea del Norte, y también la reunión donde estuvo India, y lo que vemos acá en nuestro continente, que es una fragmentación, más bien las decisiones de Trump fragmentando o intentando fragmentar lo que es América con intervencionismos, ataques, digamos, es completamente diferente, me parece, la lógica de lo que está ocurriendo del otro lado del mundo acá en nuestro lado. Bueno, y ahí la presencia de Putin destaca en esta nota del New York Times. Putin destacó la forma en que China y Rusia han buscado alinear sus historias, pues cada país presenta la Segunda Guerra Mundial como prueba del sacrificio de sus países y como justificación para exigir una mayor participación en el orden internacional de posguerra. Y aquí dijo, tanto Xi como para Putin, la victoria fue costosa pero incompleta. Creen que las fuerzas hegemónicas aún quieren imponerles un modelo extranjero y bloquear el lugar que les corresponde en el mundo, dijo Joseph Torilla, profesor asociado de la American University. Ahora quieren utilizar el recuerdo de la guerra para inocular a las generaciones futuras contra los valores occidentales y legitimar el orden mundial que imaginan. Otra vez esta versión de que solamente debe imperar el modelo occidental. Bueno, vamos a más información y tiene que ver con lo que está pasando en Gaza, entre otras cosas. La situación de la flotilla, las más de 20 embarcaciones que zarparon el lunes de Barcelona rumbo a las costas de Gaza, la Global Summit Flotilla, siguen en alta mar y solo detuvieron su trayecto para hacer una escala técnica en la isla de Menorca. Han detectado varios drones sobrevolando y posiblemente grabando más de 300 activistas que viajan en los barcos, entre los que figuran 6 mexicanos y destacadas personalidades como los actores Eduardo Fernández y Liam Cunningham, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la defensora del medio ambiente sueca Greta Thunberg. La misión de la flotilla solidaria sigue intacta al día de hoy. El plan es que en los próximos días harán diversas paradas en puertos de Italia, Grecia y Túnez, donde se sumarán más embarcaciones y activistas para dirigirse finalmente a las costas de Gaza. Ya son más de 64,000 palestinos muertos, asesinados por Israel en la guerra de casi 2 años en la Franja de Gaza. Esto dijeron el jueves funcionarios de salud, mientras Hamas e Israel reiteraron sus demandas incompatibles para poner fin a los combates. Los hospitales locales informaron que los ataques israelíes mataron a 28 personas, en su mayoría mujeres y niños, durante la noche y hasta el jueves, mientras Israel continuaba en las etapas iniciales de su ofensiva en Ciudad de Gaza, afectada por la hambruna. En Cisjordania, un territorio ocupado por Israel, israelíes establecieron un nuevo asentamiento en una ciudad palestina, según un grupo minoritario. Terribles noticias.
Sí, Hamás, por cierto, emitió un comunicado el día de anoche diciendo que estaba dispuesto a devolver los 48 rehenes que aún mantiene a cambio de prisioneros palestinos, un alto al fuego duradero, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y la apertura de los cruces fronterizos y el inicio del desafiante proceso de reconstrucción de Gaza. Sin embargo, Netanyahu, el primer ministro israelí, desestimó la oferta como propaganda y dijo que la guerra continuaría hasta que todos los rehenes sean devueltos. Jamás se ha desarmado, Israel tenga pleno control de seguridad del territorio y que la administración civil sea delegada a otros. Está poniendo unas condiciones inadmisibles para la población de Israel y por lo tanto más bien es el pretexto para seguir con esta guerra que lo beneficia políticamente dentro de Israel. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue la chora interminable con Gis y Trino y nosotros le invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente en otro análisis crítico de la realidad. Muchas gracias y buenas tardes.